Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Nora Molina, docente de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema de enfermedades exantemáticas mediadas por el virus sarampión. El sarampión es una enfermedad viral altamente transmisible de persona a persona que se manifiesta por fiebre mayor a 38 grados y un exantema maculopapular. Los pacientes suelen presentar una tríada de síntomas que incluyen tos, rinitis o coriza y conjuntivitis. Esta tríada se conoce como el triple catarro. La infección viral puede presentar complicaciones graves como neumonía con sobreinfección bacteriana, hepatitis transitoria, hemorragias profusas y encefalitis. La enfermedad es inmunoprevenible. En Argentina se dispone de una vacuna antisarampionosa incluida en el calendario de vacunación. El virus del sarampión es un virus envuelto que contiene ARN monocatenario y pertenece a la familia Paramyxoviridae. Esta familia también incluye a virus como los virus parainfluenza 1 a 4, el virus de la parotiditis o paperas y el virus sincicial respiratorio. La imagen de la izquierda nos muestra la estructura del virus del sarampión. Este virus contiene una envoltura en su parte más externa y en el interior encontramos la nucleocápside que contiene el ARN monocatenario. Del lado derecho se observa una microfotografía electrónica que nos muestra la imagen del virus del sarampión. El virus del sarampión es muy sensible a los desinfectantes debido a su envoltura vírica. Es sensible al hipoclorito de sodio, al 1%, al etanol, al 70%, a glutaraldehído y formaldehído. En el ambiente, el virus permanece infeccioso por 2 a 3 horas y lo afectan factores externos como la temperatura elevada y la radiación ultravioleta. El virus del sarampión ingresa por vía respiratoria. Primero, el virus se multiplica en aparato respiratorio y luego se disemina por todo el cuerpo. Por último, el virus también se elimina por vía respiratoria. En resumen, el virus del sarampión comienza su infección en el tracto respiratorio. A partir de allí, se disemina a los nódulos linfáticos locales y por vía linfohemática se disemina a numerosos órganos, entre ellos el vaso, el tejido linfático, pulmón, timo, hígado, y cuando el virus llega a la piel, el sistema inmune produce lo que se denomina el exantema. En esta etapa comienza la eliminación del virus del cuerpo. Esta eliminación puede demorar hasta 20 días desde el inicio de la infección. En el cuadro de la izquierda vamos a relacionar la circulación del virus dentro del cuerpo con la presencia de signos y síntomas de la enfermedad. Vamos a considerar que el día 0 es el día de contagio. Los primeros días no se observan manifestaciones clínicas. Se considera el periodo de incubación, que es variable hasta 10 días. Luego comienzan los primeros signos y síntomas, que son la tos, la rinitis y la conjuntivitis. Aquí aparece la fiebre, la viremia, los síntomas en vías respiratorias y el virus ya se disemina por las vías respiratorias y por la orina. Posteriormente comienzan a aparecer las manchas de Koplik,
que son pequeñas manchas que aparecen a la altura de los molares del lado de adentro de la mejilla. Estas manchas se conocen como manchas de Koplik o enantema porque es un exantema de las mucosas. Luego de las manchas de Koplik aparece el exantema, que es un exantema maculopapuloso que no pica y que se va diseminando desde la cabeza hacia los pies. Luego de la aparición del exantema, pasamos al número 5, que es la aparición de los anticuerpos específicos frente al virus. En esta etapa, la respuesta inmune comienza a controlar la infección y elimina el virus del cuerpo. Por último, pueden aparecer manifestaciones tardías o crónicas que afecten al sistema nervioso central. Son la encefalitis postinfecciosa y la panencefalitis esclerosante subaguda. En el sarampión, el exantema aparece entre 3 y 5 días después del establecimiento de los síntomas respiratorios. Este exantema se caracteriza como maculopapuloso que no pica y comienza desde el nacimiento del pelo en el rostro y por detrás de las orejas. Luego se extiende hacia abajo en el tronco y las extremidades, afectando las palmas y las plantas de los pies. Y a menudo puede hacerse confluente entre las distintas manchas. Hacia el cuarto día, el exantema comienza a desvanecerse en el mismo orden en que apareció. Posteriormente, la piel puede adoptar un tono parduzco y la fiebre suele resolverse hacia el cuarto o quinto día después de la instauración del exantema. En resumen, la enfermedad comienza con un estadio del triple catarro, conjuntivitis, rinitis o coriza y tos, que continúa con un estadio de fiebre elevada mayor de 38 grados y las manchas de Koplik en la mucosa oral. Luego continúa con la erupción o exantema que se debe a la diseminación del virus por todo el cuerpo. A partir de allí, el niño puede evolucionar hacia la curación, quedando inmune a las futuras infecciones, o puede tener otro tipo de complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son la sobreinfección bacteriana que le puede producir una neumonía, una otitis media o una sinusitis, la gastroenteritis que le lleva a una diarrea grave con deshidratación. En el caso de que la mujer esté embarazada, la infección por el virus del sarampión no parece causar anomalías congénitas en el feto, aunque sí se ha asociado a aborto espontáneo o parto prematuro. Y por último, existen alteraciones a través del virus en el sistema nervioso central. Estas manifestaciones son graves y incluyen encefalomielitis aguda diseminada, encefalitis con cuerpos de inclusión y panencefalitis esclerosante subaguda. El diagnóstico de sarampión puede realizarse por métodos directos e indirectos. Los métodos directos se basan en la observación del virus o en la detección de sus componentes en la muestra clínica. Los métodos más utilizados son la detección de antígenos virales, por ejemplo, por métodos de inmunofluorescencia, la detección del genoma, es decir, los ácidos nucleicos del virus, por métodos moleculares como la PCR, y el cultivo del virus en muestras respiratorias, en sangre, en líquido cefalorraquídeo u orina. Los métodos indirectos se basan en el estudio de la respuesta inmune a la infección en la muestra del paciente. La muestra que se utiliza es sangre y lo que se buscan son anticuerpos específicos para el virus, como IgM sarampión o IgG sarampión. Dentro de los métodos directos, los métodos moleculares como la PCR o RT-PCR que buscan el ARN del virus son las más utilizadas.
Las muestras para realizar este tipo de estudios son exudados faríngeos, orina y líquido cefalorraquídeo si se sospecha alguna afectación del sistema nervioso central. Las muestras de exudado faríngeo deben estar contenidas en un recipiente con medio de transporte para el virus, mientras que las muestras de orina y cefalorraquídeo deben estar contenidas en un frasco estéril con tapa rosca. Las muestras deben ser refrigeradas para su envío al laboratorio y el periodo de recolección ideal debe ser los primeros 5 días desde la aparición del exantema. Dentro de los métodos indirectos que se basan en el estudio de la respuesta inmune frente a la infección, los utilizados son estudios serológicos, que detectan anticuerpos específicos en el suero del paciente. El periodo de recolección va a variar según el tipo de infección. Si la infección es aguda, es decir, el niño o el adulto presenta el exantema y se sospecha una infección por sarampión actual, se solicita la detección de IgM sarampión en una sola muestra de sangre del paciente recolectada no menos de 3 a 30 días del inicio del exantema, es decir, en el primer mes de la infección. En cambio, si yo lo que quiero estudiar es la inmunidad previa del paciente, es decir, si la persona pasó la enfermedad o la persona está vacunada, lo que se solicita es IgG sarampión para evaluar la presencia de anticuerpos. La presencia de anticuerpos indica inmunidad previa. En este gráfico se resumen todas las muestras que se pueden recolectar para diagnóstico de sarampión a lo largo de la evolución de la enfermedad. Se considera el día 0 el día que aparece el exantema en el paciente. El virus se encuentra en los hisopados nasales, faringeos y nasofaringeos. Es la primera muestra que podemos detectar 4 días antes de que el paciente tenga el exantema. 3 días previos al exantema, el virus ya se encuentra en orina. Por lo tanto, estas muestras son adecuadas en el periodo del prodromo de la enfermedad. Cuando comienza el exantema, aún no hay anticuerpos para hacer estudios serológicos. Los anticuerpos comienzan a aparecer 2 a 3 días después de la aparición del exantema y persisten distintos periodos. La IgM con sarampión persiste al menos 30 días de duración de la enfermedad, mientras que la IgG persiste en sangre y nos da idea de que el paciente está vacunado o ya sufrió la infección. El Ministerio de Salud ha preparado un algoritmo para el diagnóstico de rubéola y sarampión. Este algoritmo es similar para ambas enfermedades febriles exantemáticas. Supongamos que vamos a buscar alguna de las dos enfermedades exantemáticas. Primero solicitamos una IgM específica que puede dar negativa o positiva o indeterminada. Si la IgM es negativa, lo primero que se consulta es si la muestra fue recolectada en un periodo mayor a 5 días de inicio del exantema, para lo cual en este caso se descarta rubéola y sarampión, o que la muestra haya dado negativa, pero el periodo de recolección del suero fue menor a 5 días. En este caso, se considera un caso sospechoso no conclusivo y se sugiere recolectar una segunda muestra de sangre para la cual se espera más de 5 días de inicio del exantema. Aquí se repite la IgM y si da negativa el caso está descartado y si es positiva esta muestra se incluye en la segunda rama del algoritmo. Se habla de IgMs positivas. En caso de que la IgM para rubéola o para sarampión haya sido positiva, estamos del lado derecho del gráfico y se considera un caso probable para estas dos enfermedades exantemáticas.
Se vuelve a repetir la IgM y si esta IgM es negativa, se considera un caso descartado, pero si es positiva, la muestra debe confirmarse por métodos moleculares. En este caso, se puede utilizar orina o hisopado nasofaríngeo y se busca el genoma por PCR. Si el genoma es positivo, se considera un caso confirmado, mientras que si el genoma da negativo, se sugiere repetir el estudio luego de 2 semanas de la infección. Con respecto a la epidemiología de sarampión, este virus presenta una distribución mundial y reportan brotes en la época de invierno y primavera. Es un virus de reservorio solamente humano, es decir, se transmite de persona a persona y no presenta infección en los animales. El virus se transmite por vía aérea a través de las microgotas, es decir, las gotas menores de 5 micrones. La enfermedad puede tener un periodo de incubación de 10 a 12 días y el paciente es infeccioso desde 1 a 4 días antes del inicio de los síntomas, es decir, cuando el paciente está en fase prodrómica, hasta 4 a 5 días después de la aparición del exantema. Cabe destacar que el exantema no es típico de sarampión, sino que debe hacerse un diagnóstico diferencial con otras exantemáticas como rubiola, escarlatina, roceola infantil, eritema infeccioso, mononucleosis infecciosa o sífilis secundaria, entre otros. El virus ingresa a través de las vías aéreas, se multiplica en el tracto respiratorio y también se elimina por esa misma vía. El sarampión requiere aislamiento respiratorio ya que se transmite por aire, es decir, a través de las microgotas o gotitas de secreciones respiratorias menores a 5 micrones. ¿Quién puede sufrir sarampión? La población susceptible es toda persona que no esté vacunada o que no haya sufrido la enfermedad, con especial énfasis en los niños pequeños y en las embarazadas. Las complicaciones más frecuentes del sarampión ya las mencionamos. Hay infecciones respiratorias como la neumonía bacteriana, otitis, sinusitis, diarrea, ceguera, encefalitis y otras. La mayor gravedad de estas complicaciones está asociada a niños malnutridos o inmunosuprimidos. Y en la embarazada, si bien no se ha demostrado que produzca alteraciones congénitas, sí puede ser causa de aborto o de parto prematuro. Con respecto al sarampión en el mundo, la Organización Mundial de la Salud reportó en 2019 3 veces más casos que el año anterior. Este incremento de casos fue mayormente asociado a un incremento del sarampión en África y en la región del Pacífico Occidental. Sin embargo, se observaron incrementos de casos en todo el mundo y se consideró una pandemia. Cuando esta distribución de casos de sarampión se estudiaron en América, se observó 2 países con una gran cantidad de casos. Ellos fueron Venezuela y Brasil. Si miran la tabla, van a ver que en color rojo se observan los casos en Venezuela que provocaron un gran aumento en 2018, mientras que Brasil, en color azul, mostró aumento de casos en 2018, 2019 y lo que llevamos del año 2020. ¿Es contagioso el sarampión? Una persona con sarampión, durante su periodo infeccioso, puede transmitir el virus a 16 nuevas personas aproximadamente. Es un valor elevado comparado con otras infecciones como la influenza o gripe, que puede contagiar cada persona entre 1 y 3 nuevas infecciones. El Ministerio de Salud ha realizado una amplia revisión sobre las medidas
para la atención de un paciente con fiebre y exantema, tanto en una recepción médica como en una guardia. Lo primero es asegurar su atención inmediata. Al paciente hay que colocarle un barbijo quirúrgico y proceder al aislamiento respiratorio. Se deben solicitar estudios para confirmar o descartar sarampión y rubiola y se debe indicar al paciente el aislamiento respiratorio. Es decir, el paciente debe evitar concurrir a espacios públicos cerrados como el transporte, el trabajo, la escuela o el ámbito de la guardería. La enfermedad debe notificarse a la autoridad sanitaria local y notificar al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud todo caso de fiebre más exantema. Por último, si el paciente debe quedar en internación, se debe asegurar el aislamiento respiratorio. Preferentemente, debe ser ubicado en una habitación individual con presión negativa y filtro de alta eficiencia. Durante la atención de los pacientes internados, el personal de salud debe utilizar mascarillas N95 de alta eficiencia. Los pacientes internados solo podrán transitar fuera de la habitación utilizando un barbijo quirúrgico. Con respecto a la vacuna, existe en el calendario nacional de vacunación la vacuna antisarampionosa que contiene virus vivos atenuados y forma parte de la triple viral que incluye virus sarampión, rubiola y parotiditis o paperas y la doble viral sarampión rubiola. La triple viral tiene una primera dosis a los 12 meses de vida y una segunda dosis al ingreso escolar. Además, niños de 11 años que no tengan 2 dosis previas deben recibir la vacuna. Por último, la doble viral debe administrarse a las puérperas que no tengan inmunidad. El personal de salud tiene como indicación que todas las personas que trabajan en nivel asistencial, ya sea mesa de entradas, limpieza, seguridad, laboratorio, planta médica y de enfermería, debe acreditar 2 dosis de vacuna contra el sarampión, cualquiera de las 3 versiones, o debe contar con serología IgG positiva para dicho virus. En esta diapositiva encontrarán referencias interesantes para ampliar la información de la clase. Muchas gracias.